Hermanitos, muy buenas noches. Vamos a empezar este tiempo de estudio bíblico en vivo a través de Facebook. Es un gusto poder a esta hora del día del Señor, cuando ya está menguando el día, poder acercarnos nuevamente, cerrar el día, hermanos, buscando el rostro del Señor, la dirección del Señor. Así que vamos a estar orando al Señor y pidiéndole al Señor que nos dé su compañía, que su Espíritu Santo nos asista para que podamos sacar provecho de este tiempo para la gloria de su nombre y el bienestar nuestro. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor y Dios, nos acercamos a ti en esta noche en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, aquel Hijo fiel, Señor, que tú tienes, el que alegra tu corazón, Señor, aquel en quien te complaces. Nos acercamos por los méritos de Cristo, cubiertos con el favor del Señor Jesús. En la persona de Cristo nos escondemos y nos acercamos a ti, Señor, confiadamente, conociendo que eres bueno y misericordioso y que extiendes esa misericordia, Señor, continuamente. Nos gozamos, nos alegramos en ti. Señor, nos regocijamos en ti. En este día, Señor, quisiéramos dedicar parte del tiempo que nos resta, Señor, en estudiar tu palabra. Concédenos la luz, Señor, para que saquemos provecho a tu bendita palabra. Concédenos dirección. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En nuestra debilidad, concédenos tu favor. Da entendimiento, Señor, a nuestro pensamiento para que podamos captar tus verdades, atesorarlas y amarlas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanitos, quisiera hablarles en esta noche acerca de la importancia de conocer a Dios. Y quisiera para esto tomar la primera pregunta del Catecismo Menor, que dice: ¿cuál es el fin principal del hombre? Esta es la pregunta del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y entonces el Catecismo responde: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre. ¿Cuál? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces Romanos capítulo 11, verso 36 certifica que esa respuesta es verdadera, pues dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Lo notan, hermanos? Porque de Él, ¿de quién? De Dios. Y por Él, ¿por quién? Por Dios. Y para Él, ¿para quién? Para Dios son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Nosotros somos de Él, somos por Él y somos para Él. Así que a Él sea la gloria rendida de nosotros hacia Él. Nacimos, fuimos creados para la gloria de Dios. Primero los Corintios capítulo 10, verso 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debemos hacerlo pensando en agradar a Dios, porque esa es la manera como Él es glorificado. Pero luego el Salmo 73, verso 25 y 26 dice: ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Lo notan, hermanos? ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Me voy a gozar en Dios para siempre. Voy a disfrutar de Dios para siempre. Él es la porción de mi alma. Él es la porción para mi vida. Y lo es para siempre.
Usted, el ser humano, fue creado para disfrutar a Dios para siempre, cosa que solo lograrán los cristianos, pero el punto es que fuimos diseñados para vivir agradando a Dios y al mismo tiempo disfrutar de ese Dios al que agradamos. Dios entonces creó a los hombres para la gloria de su nombre, pero el hombre se rebeló desde el Edén, y usted recuerda la historia. Por lo tanto, quedó a oscuras en cuanto a cómo glorificar a Dios, porque el hecho de que el hombre haya caído en Adán no significa que el hombre ha perdido su deber de vivir para la gloria de Dios, o que Dios haya perdido el propósito de creación del hombre. Eso de ninguna manera. El hombre sigue estando con el propósito. El hombre sigue en su estado natural, bajo ese deber de glorificar el nombre del Señor. Por supuesto, por la caída en el Edén, el hombre ha perdido la comunión con Dios y por ende ha perdido el conocimiento de Dios, y entonces no sabe cómo glorificar a Dios. Está a oscuras en cuanto a ese deber, pero el deber sigue vigente, y el propósito de Dios de que los hombres le rindan gloria sigue vigente. Mientras existan hombres, estos hombres deben obedecer al propósito para el cual fueron creados, que es la gloria de Dios. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuchen: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué es? Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios ha escogido a una iglesia, ha escogido a su pueblo de entre todo el mundo, desviados de Dios. Dios ha apartado a unos, separó a unos, llamó a unos y los ha justificado, y ese llamamiento y esa obra de Dios en esos hombres a los que Dios llama iglesia se hace con el propósito de que la gloria de su gracia reciba alabanza. Escuche: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hay un propósito de Dios para el tema de redimir. ¿Qué busca Dios redimiendo la raza humana? ¿Qué busca Dios en la salvación de los hombres? Bueno, que la gloria de su gracia sea alabada. Que ese favor de Dios para con nosotros sea alabado, reconocido por los hombres. Eso busca el Señor. Ahora bien, y los que se pierden, ¿cómo lo glorifican entonces? Porque el propósito de Dios de recibir gloria a través de los hombres sigue en pie. ¿Cómo glorifican los que se pierden a Dios? Escuchen: pues en su justicia. La justicia de Dios es aplicada y el nombre de Dios es honrado a través de su justicia. El Señor está satisfecho en los que se salvan, y está satisfecho también en la aplicación de su justicia sobre los que se pierden. Es decir, que la gracia de Dios es alabada en los que se salvan, y la justicia de Dios es alabada en los que se pierden. Por ende, tanto en los unos como en los otros, el nombre de Dios es reconocido y la gloria le es dada. Nadie podrá robarle la gloria a Dios y salir ileso en ese intento. Romanos capítulo 9, verso 21 al 23. ¿O no tiene potestad el alfarero, pregunta Pablo, sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? La respuesta es sí. Ahora usted imagínese a un alfarero con el lodo allí en las manos, el barro, haciendo algunos utensilios. ¿Qué clase de utensilios va a hacer? ¿Cómo los va a hacer? Bueno, eso es asunto del alfarero. El alfarero tiene la potestad, tiene el derecho de hacer con el lodo que tiene en las manos lo que quiera. Entonces Pablo está refiriéndose a Dios, dice: ¿no tiene derecho? Claro que sí. Y entonces dice: ¿y qué?
si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ahora, el Señor soporta con paciencia a los hombres malos, a los cuales llama vasos de ira. Dios los soporta con paciencia para finalmente llenar esos vasos con su ira santa y de esta manera hacer notorio su poder. ¿Me estoy dando a entender? Dios ha creado hombres y algunos son vasos de honra y otros son vasos de ira. Y soporta con paciencia a los hombres malos, los soporta con paciencia. Y un día derramará sobre esos hombres, cuando llegue el día final, derramará sobre esos hombres su ira. Esos hombres son vasos. Y Dios derrama, llena esos vasos con su ira para hacer notorio su poder. Pero entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para su gloria. La manera en cómo el Señor hace notorias las riquezas de su gloria es llenando los vasos de misericordia. Los creyentes son vasos de misericordia en donde Dios derrama constantemente las riquezas de su gloria. ¿Me estoy dando a entender? Dios hizo de la iglesia, de cada creyente, un vaso de misericordia. Es un vaso en el que Dios derrama su misericordia. Hoy, por ejemplo, el Señor derramó su misericordia sobre nosotros. La Biblia, la Escritura dice que Dios renueva sus misericordias cada mañana. Ahora, las renueva y ¿dónde las pone? ¿Dónde pone Dios las misericordias? ¿Quiénes son los objetos de esa misericordia? Bueno, los creyentes, eso es lo que está diciendo este texto. Dios hizo de los creyentes vasos de misericordia y constantemente, todos los días, está depositando en los creyentes sus misericordias. Él muestra sus misericordias, a lo cual llama aquí riquezas de su gloria. Son aquellas cosas que Dios hace a favor de su pueblo, de cada cristiano de manera individual y de cada iglesia de manera colectiva. Dios está derramando constantemente sus misericordias. Entonces note que tanto los impíos como los creyentes somos un recipiente para ser lleno, los unos con ira para destrucción de los mismos y la demostración del poder de Dios en la ejecución de su juicio, y los otros con las riquezas de su gloria son llenos, riquezas de su gloria para misericordia y salvación, para la gloria de su nombre. Muy bien, entonces Dios hará que los hombres, tanto creyentes como no creyentes, le rindan gloria y alabanza. Y los hombres no tenemos alternativa en cuanto a esto, sino que de alguna manera los hombres tenemos que rendirle gloria y alabanza a Dios. El Dios que creó todas las cosas, para Él sigue siendo el dueño de todas las cosas. Y todas las cosas, incluyendo a los hombres, debemos responder positivamente a la gloria de Dios, alabar su gloria. Pero entonces, ¿cómo es que algunos hombres pueden vivir para la gloria de Dios en estos tiempos, siendo que caímos en el Edén y nos hemos desviado y nos hemos alejado del conocimiento de Dios y no sabemos cómo adorarle? ¿Cómo es entonces que podemos acercarnos para adorar a Dios y para vivir en este tiempo para su gloria? Bien. El catecismo lo pregunta de esta manera, dice: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él? Recuerda, la primera pregunta del catecismo es: ¿para qué creó Dios al hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? ¿Para qué está el hombre aquí en la tierra? En términos más simples. Y entonces la respuesta es: para vivir para la gloria de Dios y gozar de él para siempre. Entonces la segunda pregunta es consecuencia de la respuesta de la primera. Y la segunda pregunta es esta: ¿qué regla ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él? La palabra, esta es la respuesta, la palabra de Dios que se contiene en las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento es la única regla que ha dado Dios para enseñarnos cómo hemos de glorificarle y gozar de él para siempre.
Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es la norma. La Biblia es esa luz en medio de la oscuridad que Dios dejó a los hombres para que los hombres le conozcamos y podamos entonces corresponder en una vida que le glorifique, que le alabe, que le alegre, que lo haga complacer a Dios. Muy bien. Note, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1 y 2, dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Aquí noten entonces lo que está haciendo el Señor. El apóstol Pedro les está escribiendo y los está exhortando a que tengan memoria de las palabras que fueron dichas antes por los santos profetas, es decir, el Antiguo Testamento. Y luego dice, y por el Señor, y entonces que fueron dadas las del Señor a través de los apóstoles. Entonces lo que está mostrando es que también nos exhorta a nosotros a que tengamos en cuenta las palabras que están en la Biblia, que fueron dichas por los apóstoles, por los profetas y por el Señor Jesús. Esa es la norma, por allí debemos ir si queremos tener un acercamiento correcto con Dios. Ahora bien, hay un texto muy conocido, 2 Timoteo 3, 16 al 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Luego Lucas, capítulo 16, 31, dice: mas Abraham le dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Moisés y los profetas, otra manera de hablar de las escrituras. Ya Pablo dijo en Timoteo: toda la escritura es útil, toda, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 1, verso 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o maldito, que es lo que quiere decir esa palabra. Así que hay un solo evangelio, y es el que ya está escrito en las palabras o en las páginas de la Sagrada Escritura, y a ese evangelio nos debemos, y ese es el que debemos creer. Luego Juan capítulo 15, verso 11, el Señor nos dice así: estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús le está hablando a los apóstoles de manera directa y le dice: lo que yo les he dicho, para que vuestro gozo sea cumplido. Así que si usted y yo queremos gozarnos en el Señor, debemos estudiar las palabras del Señor, memorizar las palabras del Señor, meditar la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor, llenar nuestra mente de la palabra del Señor. Esta es la manera como conocemos a Dios, llegamos a glorificar a Dios y podemos disfrutar de Dios. Todo tiene que ver con la palabra de Dios. Entonces, Dios nos dejó una luz en medio de la oscuridad, y esa luz es su palabra. Por eso decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es eso, es una luz en medio de la oscuridad. ¿De qué nos habla la palabra de Dios? Pues de Dios mismo, de su carácter, de sus atributos, de sus excelencias, de su santidad, de su amor, de su trascendencia, de su propósito eterno de redención, de la justificación, de la santificación, de su obra de salvación para la raza humana. Entonces tenemos aquí, tenemos aquí que la Escritura es ese medio que Dios nos dejó para que podamos tener un conocimiento verdadero de nuestro Dios y de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Usted no puede glorificar a Dios o vivir para su gloria, lo cual es el propósito para el cual fuimos hechos. No podemos glorificar a Dios ni vivir para su gloria a no ser que le conozcamos y que sepamos de primera mano cómo es Dios y qué es lo que le agrada a Él, cuáles son esas demandas y los términos en los que Él debe ser adorado. Hermanos, no puede uno acercarse a adorar a Dios sin saber
¿Cómo es que Dios quiere ser adorado? Ese es un problema serio. Noten, por ejemplo, que ese es uno de los problemas del catolicismo romano, porque la Escritura nos dice a nosotros, el Señor en la ley moral, en los 10 mandamientos, el Señor, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces ese mandamiento lo que nos está diciendo es que solo podemos adorar al único Dios verdadero, no a otros, no a ese y a otros, no, solo a Él. Pero luego el segundo mandamiento nos dice cómo adorarlo, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No, aquí hay un asunto interesante, y es que el segundo mandamiento nos regula la manera en cómo debemos adorar a Dios. Solo debemos adorar a Dios, pero Dios dice sin imágenes. Y no solo dice que no las hagamos, dice que no las hagamos y que no nos postremos delante de ellas, porque Dios es espíritu. Ahora, estas cosas son pasadas por alto y son esenciales y básicas en la fe cristiana. Así que nosotros necesitamos la luz de la Escritura para comprender la revelación de Dios, de su naturaleza, de su carácter y las demandas de Él en cuanto a cómo quiere ser reverenciado, reconocido, adorado, alabado, glorificado. Es indispensable que los hombres, todos los hombres de todas las razas, de todas las lenguas, de toda nación, de todas las épocas, prestemos atención a la Escritura, porque la Escritura es la que nos puede hacer sabios y entendidos de cuál es la voluntad de Dios respecto de Él y respecto a los hombres, de cómo relacionarnos con ese Dios santo. Así que entonces debemos pensar de manera general que la Biblia es esa norma que Dios ha establecido para que los hombres puedan conocerle y en ese conocimiento llegar a glorificarle, a vivir para su gloria. Usted no puede glorificar a Dios o vivir para su gloria a no ser que usted le conozca. Y usted no le puede conocer a no ser que usted estudie las Santas Escrituras. Si usted no sabe lo que le agrada a Dios, lo que pide Dios de usted, ¿cómo entonces puede usted vivir para agradarlo? ¿Y cómo puede usted disfrutar a Dios si usted mismo no sabe ni siquiera quién es Dios? Y no solo cómo puede usted gozar de Dios de este lado de la eternidad, sino cómo puede usted gozar de Dios después de la muerte o después del juicio final. ¿Me están a entender? El gozo de Dios, el disfrute de Dios por parte de los hombres es algo que no se da solo de este lado de la eternidad, sino de la muerte hacia la eternidad. ¿Cómo puede usted gozar de Dios en toda la eternidad si aquí bajo el tiempo mortal usted no le conoce ni goza de Él? Entonces pregunto, ¿cómo goza más la gente? Normalmente, el grueso de gente, ¿cómo goza más la gente? ¿Yendo a la discoteca o yendo a un culto público? ¿En qué la gente encuentra más deleite? ¿En un estadio escuchando a un artista o viendo un partido de fútbol o estudiando la Biblia en una iglesia? ¿Sí lo notan? ¿Dónde encuentra más deleite la gente? ¿En la iglesia o en la playa? Por eso muchos cristianos van a la playa el día domingo en vez de ir a la iglesia. ¿Sí lo notan? Porque la respuesta es obvia. La gente encuentra más deleite en esas otras cosas, y la razón de eso es porque la gente está alimentando su corazón, su mente, más con esas cosas que con la Biblia. Si empezaran a estudiar la Biblia empezaría, la palabra de Dios empezaría a estructurar su pensamiento y empezarían a pensar como Dios piensa, a amar lo que Dios ama, a aborrecer lo que Dios aborrece y a acercarse a Dios de la manera en como Dios quiere que se acerquen. El asunto es con qué estamos alimentando nuestra mente.
Ahora bien, si usted y yo no gozamos de Dios aquí y ahora, si no lo hacemos aquí y ahora, entonces tampoco lo podremos hacer en la eternidad. Ahora, usted no puede gozar de Dios aquí y ahora si usted no le conoce. Eso es estamos dando vueltas en lo mismo, pero quiero que quede clara esta idea, hermanos, porque noten las palabras de nuestro Señor en Juan 17:13, hablando de la vida eterna. Él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Está en su famosa oración sacerdotal. El Señor dice: esta es la vida eterna, hablando con el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. ¿En qué consiste la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Sí lo notan? Mire, esta es la vida eterna. ¿Cuál? Esta, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Pregunta. ¿Dónde vamos a conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo? Es obvio. No lo vamos a conocer en la escuela, no lo vamos a conocer en conversaciones con amigos, no lo vamos a conocer a partir de nuestro entendimiento, no lo vamos a conocer a partir de la filosofía o de la ciencia. A Dios se le conoce a través de la Escritura, de la Biblia. Y al conocer a Dios, entonces tenemos vida eterna. Esta es la vida eterna. ¿Cuál? Esta. Que te conozcan a ti, a Dios, el único que es verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien a Él ha enviado. Si usted no conoce a Dios, no tendrá vida eterna. Usted se perderá en el infierno. Ahora bien, usted dirá: yo no creo en el infierno. Tal vez usted responde y diga: bueno, a mí los testigos de Jehová me han enseñado que no hay infierno. Ellos dicen también que Cristo no es Dios. Pero Cristo dijo: yo y el Padre uno somos. Pregunta: ¿a quién le va a creer usted? ¿A los testigos de Jehová o a la palabra de Dios que dejó en la Biblia, la Escritura? ¿A quién le va a creer? ¿A los testigos de Jehová o le va a creer a la revelación de Dios llamada Biblia? Jesús habló más del infierno. Jesús dijo que ayer el lloro y el crujir de dientes, que el gusano del infierno, de la conciencia, nunca morirá. Jesús habló de un infierno eterno, pero los testigos de Jehová dicen que no. Ahora pregunto, ¿usted a quién le va a creer? ¿Sí notan cómo estamos viendo que es necesario para nosotros tener un entendimiento básico de que la palabra de Dios es autoritativa y no los hombres? Que la que tiene la primera y la última palabra en los asuntos de moral y en asuntos de fe es la Biblia, no nosotros. Voy a ponerle otro ejemplo que tiene que ver con el catolicismo. La Virgen María. Muchas personas piensan que irán al cielo gracias a la Virgen María. Pregunta. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde en este libro que se llama Biblia, palabra de Dios, la revelación de Dios, dónde dice que es por el trabajo, el oficio, la labor, la intercesión de la Virgen María que los hombres pueden alcanzar salvación? Ahora, si no lo dice aquí, entonces no es verdad, porque aquí no dice. Ahora, el apóstol Juan dice: si alguno trae otro evangelio, otro diferente al que no está aquí, dice, aunque sea un ángel, el tal sea maldito. ¿Sí notan el punto? Es que es fácil para los seres humanos decir: no, es que fulano dice, es que a mí me enseñaron, es que así me han enseñado a mí. Yo nací católico y católico voy a morir. Bueno, tienes razón, va a morir y va a morir eternamente si sigue pensando de esa manera y siguiendo una tradición que heredó. No, es que usted tiene que ver lo que diga la Escritura. En cualquier caso, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir de justicia. Si no dijere conforme a la Escritura es porque no les ha amanecido, dice la Escritura misma. Ahora bien, estos son solo ejemplos para señalarles un problema.
El problema es que los hombres no conocen a Dios. Y no conocen a Dios porque no conocen la Biblia. Ese es el problema. El problema es la ignorancia acerca de las cosas de Dios. Ese es el asunto. La ignorancia de los asuntos divinos. Estos son asuntos de suprema relevancia porque tienen que ver con el destino del ser humano y tiene que ver con el hecho de que el hombre pueda cumplir los dos propósitos para los cuales fueron hechos, o digamos que el propósito para el cual fue hecho y la consecuencia de ese propósito. ¿Cuál es el propósito? La gloria de Dios. ¿La consecuencia cuál es? Gozar de Dios para siempre. Es necesario que usted conozca al Dios de la Biblia. Usted nace sin conocer a Dios. Y como no lo conoce, no lo ama, no lo sirve, no lo agrada, no vive para su gloria. Y si muere sin conocer al Dios de la Biblia, morirá sin vida eterna. Se irá al infierno para siempre. Ese es el problema. Y tremendo problema. El papá de los problemas. No hay un problema mayor para la raza humana que esta. El morir sin conocer al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. Porque el que muere en la ignorancia de estos dos seres soberanos, muere para siempre en el infierno. ¿Cómo resuelve la gente ese problema? ¿Cómo se enfrenta la gente a ese problema de su ignorancia? Bueno, la gente inventa un Dios hecho conforme a la imaginación. Miren el Dios que la gente tiene en su pensamiento. Escúcheme, el Dios que la gente tiene en su pensamiento, el que la gente se labra, por lo que ha escuchado por ahí, por las ideas que tiene, ese Dios nunca llegará a conformarse o a parecerse siquiera al Dios de la Biblia, nunca. La Biblia dice que el pensamiento de los hombres desde muy joven es de continuo solamente al mal. Pregunta, ¿cómo puede la mente humana que piensa continuamente en el mal, cómo puede la mente humana fabricar una idea de Dios que sea correcta, conforme a la naturaleza de un Dios que es santo? No se puede, no se puede, pero los hombres insisten en armar cierta idea de Dios en su mente para tener un ídolo allí al cual satisfacer su conciencia y a través del cual desligarse de su responsabilidad de glorificar al único Dios verdadero, que es el Dios de la Biblia. La gente se inventa dioses que les permiten seguir viviendo en sus pecados. La gente se inventa dioses que son diseñados para que sean permisivos. Esos dioses que no hacen nada, esos dioses que la gente dice, no, Dios es amor, Dios es misericordia, sí, no, Diosito me va a dejar entrar al cielo. Esa es la clase de dioses que la gente se inventa. Bueno, ese no es el Dios de la Biblia. Este problema de la mente humana es tan serio que el hombre no lee la Biblia, y si es que la lee, se distrae con facilidad y por último no la entiende. Ahora note, yo les estoy diciendo que la mente del hombre tiene un problema serio, y es que fabrica dioses conforme a su propia imaginación. Este problema es tan serio, que esos dioses que se fabricó en la mente, ese Jesús que se fabricó en la mente, que no es el de la Biblia, no le permite sentarse a estudiar la Biblia. No se lo permite. No le da, porque de cierta manera ese ídolo que tiene le dice, así está bien. No, usted no tiene que leer la Biblia, no tiene que ir a la iglesia. Eso estar allá yendo a la iglesia todo el tiempo, eso es para otra gente, eso no es para usted. Porque pero ellos creen que están bien con Dios. ¿Sí lo notan? Ahora, ¿qué tan mal están? Pues están tan mal que ni siquiera pueden acercarse a la Biblia. Si se acercan a la Biblia y empiezan a estudiarla, les da sueño. Se distraen. ¿Me estoy dando a entender? Y si es que logran vencer el sueño y la distracción y la leen, no la entienden. No la entienden. Y usted, mi amigo que me está escuchando, si usted es de estos, usted sabe que le estoy diciendo la verdad. Y si usted, mi hermano, me está escuchando, usted sabe que le estoy diciendo la verdad porque un día usted fue así. Y tal vez algunos amigos le dicen, pero es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Hay mucha gente que me dice a mí de esa manera. Y eso es porque hay un problema en la mente humana. Escuche cuál es el problema. El problema es este. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4.
Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Escuche, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás hizo un trabajo en la mente humana. Ahora, ¿en la mente de quién? De los incrédulos. Escuche, Satanás no hace que la gente sea incrédula. No es que Satanás obliga a la gente a que sea incrédula, a que no crea. No, usted no crea en Cristo, no va a creer en Cristo. No, ese no es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es tomar a los incrédulos y cegarles el entendimiento. Es decir, les nubla tanto el entendimiento que busca con esa obra satánica en la mente humana evitar que la luz del evangelio resplandezca en las tinieblas de esa mente o de ese corazón. No es que Satanás pasa por encima de la voluntad de los hombres. No. Los hombres son incrédulos ya lo son. Está en su naturaleza no querer a Dios, no creer en Él. ¿Qué hace Satanás? Les cega el entendimiento, les trae ideas a su mente, refuerza lo que ya es el incrédulo en su naturaleza, a fin de que cuando el incrédulo lea la Biblia no la entienda, a fin de que cuando el incrédulo vaya a la iglesia y esté allí, critique esto y critique aquello otro y esto no le gusta, o se duerma en el templo, en el culto. ¿Sí lo notan? Ese es el trabajo de Satanás, nublar el entendimiento, para que el evangelio no entre, para que la luz del evangelio no alumbre el entendimiento. Entonces es un problema serio que tiene la humanidad. El Dios de este siglo, es decir, Satanás, tiene cegada la mente de los no cristianos. Y la razón de esto, el propósito es que no vaya a resplandecerles la luz del evangelio. Por eso es que la gente llega a decir tonterías como estas. Escuche esto, que la gente dice por ahí. La gente dice, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Usted ha escuchado eso? La gente dice eso. La gente dice, yo por eso la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y uno les dice, la Biblia no dice eso. Y dice, no, a mí me dijeron que la Biblia decía eso. ¿Qué refleja eso? Que no ha leído la Biblia, que come cualquier cosa que se le diga, menos la verdad. Porque está diseñada la trampa del diablo en la mente humana para rechazar la verdad y recibir la mentira. Ahora, eso lo escucharon por ahí de otros y lo creyeron. Su mente está embotada, no entiende, no razona, no conoce a Dios. Este es el peor problema de la raza humana. Ahora, esta humanidad debe entenderse de que es una humanidad de por demás religiosa, que habla de Jesús aunque no le conoce, que habla del infierno aunque no conoce al que lo creó, que habla de la vida eterna aunque no la conoce. Escuche esto, habla de la Biblia aunque nunca la ha leído. Así es la osadía de la gente que no conoce a Dios. La gente que no conoce a Dios dice, yo no creo en la Biblia porque eso es escrito por hombres. Eso el papel aguanta con todo. ¿Usted ha escuchado esa clase de expresiones? El papel aguanta con todo, ¿sí? ¿Y usted ya la leyó? No la he leído, pero ese papel aguanta con todo. ¿Se imaginan ustedes que llegara un juez en un caso judicial, en un juicio, y llegara el juez allí y antes de que los abogados, antes de que se hiciera todo el proceso de defensa, el juez se parara allí y dijera, este es culpable, señor juez, pero queremos mostrar la defensa, presentar la defensa. No, este es culpable, eso se le ve en la cara, mire la cara, culpable. ¿Se imagina usted un juez así? Pasando por encima de las evidencias. Bueno, así de necios son los hombres que niegan la veracidad de la escritura sin haberla leído. O porque creen que porque leyeron el Salmo 91 ya leyeron la Biblia. No, la Biblia es desde Génesis hasta Apocalipsis.
Y si usted quiere leer y hacer un juicio sobre esa Biblia, usted tiene que leerla primero de tapa a tapa, juicioso. Después de que la lea, me dice que no cree en ella. Pero tiene el pensamiento embotado, así que puede decir cualquier fanfarronada el hombre que no conoce a Dios, porque no puede, tiene el pensamiento nublado, entenebrecido. Ahora bien, usted dirá, pastor, pero es que a la gente toca enseñarle. Mire, yo estoy de acuerdo con eso, y de hecho estoy predicando porque estoy enseñando. El otro día en uno de los videos que hemos hecho, alguien escribió, yo estaba hablando de la ira de Dios, estaba hablando de que la pandemia es un juicio de Dios, tiene que ver con los juicios de Dios, con los tratos de Dios con la humanidad, y alguien escribió que no estaba de acuerdo, que porque Dios era un Dios de misericordia. Ahora, ¿qué está reflejando esta persona? Esta persona está reflejando la ignorancia que tiene acerca de la Escritura y acerca de Dios. Ahora bien, usted dirá, pastor, pero enseñémosle. Es que él no quiere ser enseñado. Esta persona no busca ser enseñada. ¿Cómo lo sé? Porque esta persona ya expresó su corazón contrario a la verdad de Dios. No estaba pidiendo un consejo, no estaba diciendo, miren, a mí me parece difícil pensar de esta manera. No, esta persona se puso de juez y dijo, no creo en que debamos adjudicarle la pandemia a los juicios de Dios, porque Dios es un Dios de misericordia. Tiene una idea de Dios, pero no es la idea bíblica. No lo ha visto a Dios haciendo juicios. No lo ha visto. No ha escuchado a Jesús diciendo, ¡ay de ti, Betsaida! No lo ha oído decir esto. No ha oído decir, ¡ay de ti! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! No lo ha oído decir esto. No ha visto a Pedro diciéndole a Ananías y Zafira, porque ustedes han engañado al Espíritu Santo, le han mentido, Dios los matará. No ha visto los pies de Ananías tendidos en el piso. No han leído la Escritura, no la han leído, no conocen al Dios de la Escritura y se atreven a hacer juicios. Ahora bien, hay muchas personas que piensan así y entiendo que piensan así, pero hay que cambiar eso, mis amigos, hay que cambiar eso. Hay que ir a la Escritura, porque la Escritura es el medio que Dios dejó para resolver el problema de la mente humana. Hay que ir, y esta noche yo quiero instarles a abandonar la manera en cómo vienen pensando acerca de Dios y acerca de la Biblia, y buscar las respuestas en la Biblia. No es, yo no creo, no, ¿qué dice la Biblia? Es que no me parece. A ver, ¿qué le parece a Dios? ¿Qué le parece a la Biblia? Eso es lo que usted debe pensar, y en esas maneras es como usted debe hablar. Ahora bien, esto que he dicho en cuanto al no creyente, ahora quiero usar unos minutos para hablarle a los que sí son seguidores de Cristo. Usted, mi hermano, también tiene cosas en su mente que no corresponden al conocimiento de Dios. Permítame explicarle. El que una persona se haga cristiana no implica que de inmediato en todos los asuntos piense en conformidad a la Escritura o en conformidad a la mente de Dios. El hacernos cristianos es el inicio de una obra de transformación de la mente que debe ir en aumento a través de todas nuestras vidas. La mente del cristiano debe ser renovada y entrenada. Renovada en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, y entrenada en la obediencia de ese conocimiento. Su mente debe ser enseñada, instruida. ¿Cómo lo hace? Poniendo la Biblia en su cabeza. Y su mente debe ser entrenada. Usted debe sacarle músculo a su espiritualidad. ¿Cómo se hace eso? Obedeciendo a la palabra de Dios. Así es, usted debe ser enseñado, instruido o renovado por la palabra de Dios, pero también debe ser entrenado, ejercitado en la palabra de Dios, en la obediencia de esa palabra que ahora ha renovado su mente. Cuando nos hacemos cristianos, la luz del Evangelio entra en nuestra mente, derrota las tinieblas con las que Satanás había oscurecido nuestro entendimiento,
y ahora podemos comprender nuestra triste condición de pecadores y la misericordia y gracia de Dios en la persona de Cristo para el perdón de nuestros pecados, y podemos entonces guiar nuestra fe a Jesucristo. Pero eso es por su gracia, eso es por su obra que Él hace a través del Espíritu y de la palabra. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando nos hacemos cristianos es que el Evangelio, la palabra de Dios, alumbra nuestro entendimiento. Escuche, muchas personas dicen, he decidido seguir a Dios. Dicen muchas personas, he decidido seguir a Dios. Y entonces, la idea es que han decidido seguir a Dios así porque se les vino en la mente seguir a Dios. Y uno dice, ¿y usted qué texto estaba leyendo cuando tomó esta decisión? Dice, no, yo andaba por ahí y de repente se me vino que yo tenía que buscar a Dios. No, usted tiene que, vamos a pensar que está bien hasta allí, pero luego ¿qué va a hacer? ¿Qué es buscar a Dios? Es ir a la Escritura. Pues si usted decide buscar a Dios, pero no decide ir a la Escritura, nunca lo va a encontrar. Porque es a la palabra de Dios a la que tenemos que ir. Y una vez que vamos a la palabra de Dios, Dios, por el poder de su Espíritu y de su palabra, alumbra nuestro entendimiento, venciendo las tinieblas con las cuales Satanás había oscurecido nuestro entendimiento. Hermanos, pero eso no significa que nosotros ya estamos totalmente alumbrados en nuestra mente. Escúcheme, eso no significa que no hay cosas que tienen que ser cambiadas, transformadas en nosotros. Eso significa eso no significa que aún no haya oscuridad en nuestro entendimiento. De muchas de las cosas que se refieren a Dios y a la vida piadosa, de muchas de esas cosas todavía hay oscuridad. ¿Qué necesitamos hacer? Seguir alumbrando nuestra mente. ¿Qué es lo que alumbra nuestra mente? La palabra de Dios. Recuerde, David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que hay que seguir alumbrando nuestra mente. Nuestro deber es crecer en conocimiento de Dios y así vencer la ignorancia que hay en nosotros aún. No debemos jactarnos, hermanos, como si ya hubiésemos llegado. Nosotros estamos lejos todavía de conformar nuestro corazón, nuestro ser a la imagen de Cristo. Así que nuestro deber constante es buscar a Dios. No lo vamos a igualar nunca. Nunca vamos a igualar a Cristo. No lo vamos a igualar. Pero nos extendemos y lo buscamos y ansiamos seguirlo, imitarlo. Corremos hacia Él, vemos lo que Él está haciendo, cómo actúa, cómo responde e imitamos a nuestro Señor. Ese es nuestro deber. Ahora bien, es un deber para crecer y para crecer en santidad. Escuche esto, y para conocer la voluntad de Dios. Escuche, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, o a este mundo, o a las cosas del mundo, o a este siglo malo, o a este tiempo malo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, hay un molde del que nosotros ya salimos, que es esa idea de Dios que tenemos, esa manera de ver la vida y de ver a Dios, que no es conforme a las Escrituras. Nosotros ya renunciamos a eso. Pablo nos dice, no se conformen a eso, no se amolden a esa manera de pensar acerca de las cosas de Dios y de la vida, no se amolden a como el mundo piensa. Él dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos el entendimiento? ¿Cómo renovamos la mente? ¿Cómo transformamos a este viejo hombre? ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la Escritura. Ahora, cuando usted renueva su mente en la palabra de Dios, lo que sucede es que usted puede comprender, puede comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted no puede comprobar la voluntad de Dios, usted no puede entender la voluntad de Dios y menos hacerla, si es que usted, en vez de estar llenando la
mente de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, está ocupando su mente en cosas de este mundo. Si usted está moldando, llenando su mente constantemente de las cosas de este mundo y no de la palabra de Dios, usted no puede comprobar por usted mismo de manera personal la voluntad de Dios. ¿Lo notan? Ahora bien, usted debe comprobar, y cuando usted comprueba, usted se da cuenta que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. Pero claro, si usted está solo mirando series de Netflix, Facebook, WhatsApp, películas, pues el mundo lo está moldando. Usted lo está amoldando el mundo. Mire, le voy a poner un ejemplo sencillo, pero sencillo de nuestros días. Ahorita con el tema del COVID-19, ¿qué es lo que está moldando la mente de las personas? Pues toda la información que están recibiendo del COVID-19. Todos los noticieros de todo el mundo tienen en primera página, como primera noticia, como primicia, los asuntos del COVID-19. Si un cristiano se dedica a ver y a ver y a ver y a hablar de esto y hablar de esto, ¿qué está moldando su pensamiento respecto a los tratos de Dios con la humanidad? Pues el COVID-19. Pero si un cristiano estudia más la Biblia y está más pendiente de la voluntad de Dios, reflejada, manifestada, revelada en la Escritura, entonces podrá, a través de la Escritura, con una mente llena de la palabra de Dios, observar esta providencia difícil que atraviesa el mundo y podrá entender la voluntad de Dios. Ahora, si usted está solo mirando las noticias, pues esa cantidad de información empieza a moldear, a formar un criterio en su mente. Eso es lo que le pasa a muchos hermanos también con el tema de la política. Si usted está mirando lo que dice el presidente, mirando las necedades de los gobernantes y está ahí dele con eso, pues eso empieza a formar un criterio acerca del mundo político. Pero escúcheme, nosotros no debemos tener un criterio formado por las circunstancias o por las providencias. Nosotros debemos formar nuestro criterio por la santa palabra de Dios. Ella es la que amolda nuestro pensamiento. Por eso es que muchas personas que critican al presidente, nunca oran por el presidente. Nunca oran. Cristianos que están criticando, y yo miro en WhatsApp, hay personas que están, y pelean y yo los veo, a veces suben hartas cosas. Y un meme tras otro y otra imagen en contra de la cuarentena y en contra de esto y en contra de aquello, pero yo no veo ni un texto bíblico. No veo mucha crítica a los gobernantes, pero no veo que digan oremos por nuestras autoridades para que Dios les dé sabiduría en estos tiempos tan difíciles. ¿Sí lo notan? Ahora, solo era para poner un ejemplo de cómo cuando yo pongo la mirada en algo, eso empieza a formar mi manera de ver o empieza a transformar mi mirada y empiezo a ver a través de eso. Lo mismo sucede en un sentido positivo con la palabra de Dios. Si yo pongo mi mente, mis pensamientos en la palabra de Dios, la palabra de Dios va a amoldar mi mente, a conformar mi mente a la mente de Cristo y puedo mirar las cosas a través de los ojos de Dios. Ese es el deber nuestro, hermanos. Y por eso hay que madurar, hay que crecer en la fe, para que podamos tener criterios espirituales y bíblicos. Los cristianos no tenemos, hermanos, por qué alarmarnos porque hay una pandemia. Hay que cuidarnos, hay que hacer todo lo que el gobierno nos mande a hacer en estos asuntos. Eso hay que hacerlo. Hay que tomar medidas, todo eso hay que hacerlo. Pero nosotros estamos amoldados por otro pensamiento. O debiéramos estar amoldados por este pensamiento. Dios está al control. Él sabe lo que está haciendo. Este es su mundo y Él es bueno y lo está dirigiendo por un buen camino. Siga mirando noticias aquí y allá y empezará a darse cuenta que usted se empieza a alejar de la verdad de Dios y su corazón se empieza a desesperar. Así con todos los asuntos. Pablo dice, no se conformen a este siglo. Bueno, escuche este otro texto que tiene que ver con crecer en santidad. Usted, hermano, ¿usted quiere glorificar a Dios? Hay que renovar la mente.
y la mente se renueva con la palabra de Dios. Escuche, renovaos, Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Aquí hay que renovarse. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, escuche, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces note usted, hermano, note que nosotros debemos renovarnos en nuestro entendimiento. Escuchen, renovados en el espíritu de vuestra mente. Renovados, dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que Satanás pelea de nosotros? ¿Qué es lo que él quiere tener de nosotros? La mente. Hermanos, la vida cristiana es la guerra, la batalla, una batalla campal por la mente. Nosotros debemos cuidarnos de que Satanás obre para mal en nuestra mente. Es decir, usted debe cuidar su mente, usted debe renovar su mente, mi hermano, usted debe renovar su mente. El hecho de que usted sea cristiano no significa que usted está vacunado contra la obra del diablo. El diablo puede anular su pensamiento, las cosas buenas, la palabra de Dios puede marchitarla, puede sacarla, hermano. Si usted le presta más atención a las cosas de este mundo, si se amolda más a las cosas de este mundo, Satanás ganará terreno y logrará afectar su mente. Ahora bien, una vez que renovamos, que nos vestimos, revestimos, renovamos en la mente con la palabra de Dios, nosotros podemos comprender cuál es la voluntad de Dios y seguir la voluntad de Dios y vestir esa mente con la mente de Cristo y alejarnos de esos pecados que nosotros creemos que no son pecados. Por eso, por ejemplo, hay muchos cristianos que tienen el pecado de la gritería o de la maledicencia. Hay cristianos. Usted dirá, pastor, ¿cómo puede haber un cristiano que diga palabras groseras, que diga palabras malas? ¿Cómo puede? Bueno, los hay. Por eso Pablo le está escribiendo aquí a cristianos y les dice, a los cristianos les dice, por ejemplo, airaos, pero no pequéis. Pastor, ¿cómo puede haber un cristiano airado? Y usted, hermano, hermana, ¿cómo es usted? Me estoy dando a entender. Nosotros somos, los cristianos somos un producto no terminado. Nosotros estamos en un proceso de santificación. El que empezó la buena obra no la ha terminado, pero la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ya somos salvos, pero al mismo tiempo estamos siendo salvados. No, ya tenemos las arras de nuestra herencia, es el Espíritu Santo, ya se nos fue dado, pero todavía no hemos entrado a la gloria, a la etapa de la glorificación. Y falta llegar allí. Como decía un predicador, es como la mujer que está encinta, ella está embarazada, está esperando el hijo que deseaba, ya lo tiene, pero no ha llegado. Ya es de ella, pero no es de ella. Ya lo tiene, pero no lo tiene. Hasta que nazca. Así es lo mismo. Nosotros somos un producto no terminado. Dios está obrando en nuestras vidas. Usa todo esto para orar, principalmente su palabra, la exposición de su palabra, la meditación de su palabra, la memorización de su palabra, que es algo que hemos perdido. Nosotros debemos poner la palabra de Dios en nuestra mente, y esa palabra de Dios en nuestra mente va obrando poderosamente para transformarnos, cambiarnos, para que el que robaba no robe más,
Pastor, o sea que pudiera haber un hermano ladrón. Sí, sí, hermano, sí. Y hermano verdadero, sí, sí. Sí, o piensen esto. Piensen que hay una persona, un cristiano, que se convirtió ayer. La semana pasada se convirtió. Y tiene un gran negocio. Y en ese negocio él no factura de la manera correcta. Le está robando al Estado. No declara lo que tiene que declarar. Lleva una semana. Realmente le ha entregado su vida a Dios. Pero él no sabe todavía todos los ajustes que tiene que hacer a su vida. Es un cristiano. Hay que enseñarle. Y él tiene que ahora trabajar en él y vencer ese pecado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces no se escandalice, hermano, hermana, no se escandalice como si la realidad de la vida cristiana fuera algo para escandalizarse. No, lo que debería escandalizarnos es que nosotros, al entender nuestro propio pecado, no hagamos algo para cambiarlo nosotros de manera personal. Así que hay que trabajar duro, hermanos, duro en esto, y eso no se hace sin la palabra. Hay que estudiar la palabra de Dios, ir a ella, renovar la mente y orar mientras estamos leyendo la Biblia, y orar después de haberla leído y pedirle al Señor que la deje quedar en nuestra mente, que nos ayude a comprender su voluntad, que nos renueve el pensamiento. Esto hay que hacerlo, esto es un trabajo constante hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos a Él. Pero también, hermanos, esto debe ayudarnos, el estudio de las Escrituras debe ayudarnos a crecer para conocer los asuntos de la iglesia. Lo que Dios ha dicho respecto a la iglesia, para que usted no diga, ¿y por qué bautistas reformados? O sea, pastor, en la Biblia no dice, no habla de reforma. Es un problema, la Biblia sí habla de reformas, de las reformas que tenemos que hacer el pueblo de Dios. Ahora, usted no dice, ¿y por qué cantan himnos? ¿Y por qué himnos? No, hermano, usted tiene que madurar ya. Y madurar no es aceptar las cosas. Madurar es tener convicción bíblica. Madurar no es, me gustan los himnos, qué bueno. No, eso no es un tema de gusto, es un tema de convicciones. ¿Me estoy dando a entender? Usted tiene que crecer en la fe, para que cuando se disciplina un hermano en la iglesia, usted no se ponga bravo porque se le disciplinó al hermano. Y no diga, no, esta iglesia es desamorada porque vea disciplinaron. No, usted tiene que madurar, usted tiene que crecer. Usted tiene que entender el trato de Dios con los hombres, y tiene que entender el carácter de Dios y las demandas de Dios para los temas del culto público y de la iglesia. Usted tiene que madurar para que usted no diga, ¿y por qué no podemos cantar un especial en la iglesia? No, hermano, eso es leche. Esas cosas usted tiene que entenderlas y dejarlas atrás y avanzar, madurar, crecer, profundizar en el conocimiento de Dios. Que usted no ande diciendo, bueno, pero ¿debo diezmar o debo ofrendar? Hermano, entregue su alma al Señor plena y completamente, y le aseguro que usted no estará haciendo esas preguntas si tiene que diezmar o ofrendar. ¿Me estoy dando a entender? Pero eso hay que estudiar la Biblia, hay que adentrarnos en ella. Hay que renovar, mire, renovar esto, el entendimiento, el pensamiento, la mente. Hay que entregarle la mente a la Biblia. Renovar esta mente con la palabra, ponerla. Leer Mateo, y luego Marcos, y luego Lucas, y luego Juan. Leer Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Meter Biblia. Ponerla en la mente, Génesis, Éxodo, Levítico. Hay que poner la palabra en la mente. Y entonces empezaremos a pensar bíblicamente y a vivir bíblicamente. Si usted crece, si usted madura en la fe, entonces usted no estará preguntándose, ¿y por qué tengo que ir al culto de la noche si ya estuve en el culto de la mañana? ¿Y por qué tanta reunión en la iglesia? ¿Por qué eso de estudiar la confesión de fe? Yo no voy por allá a estudiar la confesión de fe. Para que usted madure, hermano, tiene que leer la palabra del Señor, para que usted crezca. Es que ese es un problema serio, que estamos viviendo un cristianismo sin Biblia, solo con las ideas. Pastor, a mí me parece que deberíamos hacer esto. Pastor, a mí me parece que deberíamos hacer aquello otro. ¿Y por qué no hacemos esto? Tales iglesias hacen esto, ¿y por qué nosotros no? Hermano, estudie la Biblia. Ahora, yo no estoy diciendo que usted no puede preguntar. Puede preguntar. Y es válido, todas estas preguntas son válidas para ciertos hermanos. Pero hay hermanos que llevan
20 años, 15 años, 10 años, 8 años en la fe y están preguntando lo mismo. ¿Qué me dice a mí eso? Que no han renovado su mente como tienen que renovarla, que todavía no han puesto la palabra de Dios en su mente con el juicio con que debían ponerla, juiciosamente, constantemente, meditar en ella. Hay que crecer, mis hermanos. El hermano que crece, el hermano que madura, no está peleando que porque tiene que ir al culto de la noche. El hermano está en el culto de la noche y en el de oración. Y no se le olvida que hay culto de oración. Hay hermanos que se les olvida que el miércoles es culto de oración. Y hermano, ¿y por qué no? Uy, pastor, se me olvidó. Se le olvidó que hay culto de oración los miércoles. Hermano, yo quiero que usted entienda que es que esta es nuestra vida. Ser cristiano es nuestra profesión. Ser cristiano ha sido nuestra decisión. Esa es nuestra declaración. Ser cristiano es nuestra confesión de fe. Todo está allí en el hecho de identificarnos con Cristo. Esta es nuestra identidad y esta es nuestra razón de ser. De otra manera no podremos glorificar a Dios como es debido. Usted debe, hermanos, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que pueda interpretar los tratos de Dios con el mundo. Y cuando pasen cosas como la pandemia no diga, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? No, hermano, usted tiene que crecer en estas cosas. Usted tiene que madurar en estas cosas. Usted tiene que dedicarse al conocimiento de la Escritura para que cuando vengan cosas como la pandemia, usted no diga, Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? No. Si usted conoce a Dios, si usted conoce al Dios de la Biblia, usted sabe entonces. Usted sabe por sentido común, por la palabra, por el conocimiento que usted tiene en la mente. Usted sabe entonces que Dios es su amparo y su fortaleza y su pronto auxilio. Y aunque se traspasen los montes a la mar, usted confía. Aunque empiece a fallecer la gente de los alrededores, usted confía. Y aunque llegue el virus a su casa, usted confía. Y aunque esté muriendo, usted confía. Y cuando llegue al cielo, bendito sea Dios. Usted ha confiado en Dios y fue fiel hasta la muerte, como veíamos esta mañana. Usted no está desesperado. No, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia de Dios nutre nuestro espíritu y nuestra fe y nuestra confianza. Pero debemos, hermanos, ocuparnos de estas cosas. Debemos hacerlo. Hermanos, la renovación de nuestra mente debe ir en aumento. Debemos madurar como cristianos, no dar berrinches como niños, llegar a la adultez en la fe. Esa es la voluntad de Dios y eso sucede solo dedicando nuestras vidas al estudio y meditación de las Escrituras. Es el conocimiento de Dios el que debe reinar en nuestra mente y en nuestros afectos y voluntad. Hermanos, esto debe ser así. A mí me impresionan los hermanos, de verdad, me impresionan los hermanos que se les olvida el culto, por ejemplo. Sobre todo el de oración, son olvidados del tema de la oración. Imagínense las oraciones en la casa. Hermanos, nosotros debemos disciplinarnos a tener tiempos de oración de manera personal y constantes. Nosotros debemos no solo sacar tiempos privados de oración, sino que la oración debe estar en nuestros labios constantemente, mientras hacemos los asuntos que hacemos, y meditar en la palabra de Dios. El pastor medita mucho en el sermón que está haciendo entre semana. Usted debería meditar mucho en el sermón que el pastor le dio el domingo. Estar meditando, pensando, a ver, ¿cómo puedo yo aplicar este sermón a mi vida? Eso es un ejercicio que debemos hacer. Memorizar el texto principal del sermón. Hay que trabajar en esto de renovar la mente, hermanos. Es el conocimiento de Dios el que debe reinar en nuestra mente y en nuestros afectos y en nuestra voluntad. A la inversa también tiene efectos negativos. Si el conocimiento de Dios no está en nuestra mente, entonces nosotros, hermanos, empezaremos a dejar que otras cosas reinen, como les decía ahorita. Los temores, las ansiedades, los pecados empiezan a tomar el control de nuestras vidas. Es la mente, hermanos, el punto central del ser humano.
Debemos poner la mente en la palabra de Dios, renovarla, y ella nos transformará. Hermanos, si el propósito del hombre es vivir para la gloria de Dios y gozar de Él para siempre, y si esa gloria de Dios y ese goce de Dios depende del estudio de las Escrituras, entonces manos a la obra, hermanos. Escuchen, debemos vivir para la gloria de Dios. Eso es verdad. Y vivimos para la gloria de Dios solo si somos juiciosos en el estudio de la Biblia. Eso también es verdad. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pues aplicarnos a esto, al estudio de la Escritura, un estudio en oración, en meditación de la palabra de Dios. Y el Señor va a ir transformando, sacando ese viejo hombre, que es un viejo viciado, hermanos, un hombre viciado, mañoso, engañoso, perverso, lascivo. Es un hombre terrible, una mujer terrible, hermanos. Hay que sacar esas tinieblas con la luz de la palabra de Dios. Esas cosas no van a cambiar diciendo voy a cambiar, no. Esas cosas cambian estudiando la Biblia. Escuchen, ni siquiera cambiamos diciendo voy a estudiar la Biblia, no. Cambiamos estudiando la Biblia. Dios será glorificado, no por lo que decimos, sino por lo que profundicemos en la palabra de Dios y la pongamos en práctica. Así que no es haciendo declaraciones como voy a estudiar la Biblia. No, la Biblia no se estudia diciendo que se va a estudiar. La Biblia se estudia abriéndola y estudiándola, memorizándola y meditándola. Usted está por ahí, tiene un texto en la Biblia y entonces está dándole vueltas a ese texto en la mente. Hay que entrenar la mente para esto, porque la mente es ociosa. La mente es ociosa, hermanos. Así que hay que trabajar duro en esto para poner nuestra mente donde debe estar. Y entonces, hermanos, vamos a ver que empezarán a haber cambios sustanciales en nuestras vidas, en nuestros hogares y en la iglesia del Señor. Pongamos la palabra de Dios en nuestra mente. Dios será glorificado, nosotros edificados, y gozaremos de Dios. No solo en la eternidad, sino aquí, ahora en el presente. Yo no sé si a usted le pasa que en los sermones que estamos viendo en las mañanas, en la de Apocalipsis, no sé si a usted le pasa que cuando usted escucha esas verdades o lee esas verdades, usted puede gozarse en ellas. Bueno, esa es la manera de gozarnos en el Señor ahora. Y no olvide que somos vasos de misericordia donde Dios derrama sus riquezas de gloria. ¿Cómo no gozarnos, hermanos? Pero debemos tener la mente puesta en las cosas del Señor. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar y dejamos este tiempo de reflexión hasta aquí. Acompáñenme a orar y darle gracias al Señor por su palabra. Señor y Dios, gracias te damos. Tu palabra, Señor, es muy clara y nuestra mente es muy necesitada de ella. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mente y nuestro corazón en línea con tu revelación. Necesitamos conocerte más, Dios vivo y verdadero, y necesitamos obedecerte más. Ayúdanos, Padre, ayúdanos para que nuestra mente sea renovada a través de tu palabra. Concédenos una pasión y un deseo ferviente, Señor, por esa revelación bendita que nos habla del Dios vivo y verdadero, del único Dios y de su Hijo Jesucristo, al que envió para redimirnos de nuestros pecados. A ti sea la alabanza y la gloria, Señor, y te damos gracias por el día de hoy, por la bendición de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor. Ayuda a los hermanos, Padre. Ayúdanos a todos a crecer y a madurar en la fe. En Jesucristo te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Hermanitos, que el Señor les bendiga, que el Señor haga que su palabra cobre vida en su mente y que usted pueda tener una percepción clara, bíblica, acerca de Dios, acerca de usted, acerca de su familia, acerca de su trabajo, acerca del mundo político, acerca de la sociedad. Que usted descanse en las verdades de Dios, en las promesas de Dios, que su mente no se altere, que su mente sea guardada en completa paz por la verdad de Dios y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos, que pasen una excelente noche y estamos viéndonos mañana a las 9 de la noche, si Dios nos lo permite, o bueno, en el transcurso del día les confirmo la hora, pero será en la noche para estudiar nuevamente la palabra de Dios. Dios los bendiga y los guarde y que tengan una excelente noche.